Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ver todos el verso 15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta gloriosa noche, nuevamente tu pueblo se ha dado cita aquí en tu casa de oración para poder escudriñar tu palabra. Señor, háblanos a través de ella. Permite que el Espíritu Santo ministre nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras almas, Señor amado. Concédenos en esta noche, Dios, de parte tuya, el vigor que tanto necesitamos, Señor amado, buscando, y que sea tu Espíritu ministrando y libertando cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Recapitulando lo que se analizó la semana pasada, ¿sí? Recordemos que Moisés, ¿sí?, había dado, de acuerdo a la dirección de Dios, la promesa de entregar tanto a Josué y a Caleb en heredad, ¿sí?, en este caso la tierra de Canaán, luego de que hubieran transcurrido, ¿sí?, los 40 años de divagar por el desierto. Entendamos, conforme a la enseñanza anterior, que Israel había pagado por cada día que había recorrido Canaán, había pagado con un año de prácticamente de esclavitud, pero ya no en Egipto, sino en el desierto. Dios había castigado la incredulidad de toda esa generación, y de 20 años para arriba todos los hombres que habían quedado en Israel habrían de morir en el desierto. Caleb y Josué fueron los dos únicos, por así decirlo, mayores adultos que lograron pasar esos 40 años sin ver la mortandad, pero sí viéndola en aquellos que eran sus compañeros y amigos. Todo esto, mi querido hermano, sí fue prácticamente el desenlace final de toda esa generación. Ahora, en el capítulo número 14, versículo 11, dice la Escritura que cuando ya se estaba repartiendo por suerte, recordemos esto que lo habíamos también analizado una de las clases más anteriores a esta, cuando uno va al capítulo, y acompáñenme por favor, en el capítulo número 13, dice la Escritura, sí, de acuerdo a lo que menciona el verso número 14, pero a la tribu de Leví no dio heredad, dice aquí, los sacrificios de Jehová de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dijo pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos de Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y a la ciudad que está en medio del valle, y de toda la llanura hasta Madeba. Más adelante, versículo número 32. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó, al oriente. Más a la tribu de Leví no dio Moisés heredad,
Jehová, Dios de Israel, era la heredad de ellos, como él les había dicho. Capítulo número 14, versículo número 1. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Verso 2, por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, dice ahí, es decir, de Manasés. Bien, he hecho leer este pequeño texto haciendo una pequeña referencia para el capítulo 14, para poder despegar. Si Josué juntamente con Caleb, ambos eran aquellos principales y de hecho aquellos íconos de obediencia y de fe, ¿por qué ahora en el capítulo 14 Caleb, sobre todo, siendo o perteneciendo a la tribu de Judá, prefiere no entrar en esa conquista, o en esa toma de territorio por la suerte, sino que más bien solicita entrar en guerra, en batalla, para tomar una ciudad que se encontraba fortificada, amurallada y con gente de guerra extremadamente grande y poderosa? Cabe recalcar, mi querido hermano, lo que dice el versículo, y acompáñeme por favor en el verso número 12. Dice la escritura que Caleb le dice a Josué: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará, dice, conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Decía alguien reflexionando en este mismo texto: Caleb debió haber sido de hecho galardonado con lo mejor de la tierra de Canaán. Caleb debió haber sido premiado dándole una llanura muy grande y espaciosa. La de mayor productividad debió haber sido para Caleb. Pero cosa curiosa, Caleb no se limita a recibir lo mejor, siendo de hecho, como le mencioné, un ícono en medio de una generación tan endurecida. Caleb, más bien por su parte, y tal como también ya lo hemos estudiado, a la edad de 85 años de edad, le dice a Josué: no, yo no quiero recibir por suerte mi territorio, quiero salir a la guerra. Quiero de alguna manera, ganarme la bendición que Dios ya me la ha dado por heredad. Mire lo que dice el versículo número 12, pero ya en la parte final, cuando menciona a Caleb: quizá Jehová estará conmigo, y dice, y los echaré como Jehová ha dicho. Miren, ese término, los echaré, significaba de que el territorio del monte Hebrón todavía se encontraba habitado y necesitaba ser de alguna manera confrontado para poder ganarlo. Amado hermano, la escritura nos dice con referencia a este hombre Caleb, que Caleb más adelante va y pelea por el territorio y lo conquista, es decir, Dios le concede habitar en un lugar tan inadmisible y tan duro para poder conquistarlo. Pero hay algo especial dentro de este pasaje. Dice la escritura, mis queridos hermanos, y acompáñenme en el versículo número 14, donde la palabra de Dios nos va a dar a conocer algo y en el cual quiero concentrar la enseñanza en esta noche. ¿Por qué si Josué dio este lugar a Caleb? Mira lo que nos dice el Señor. Versículo 13 y 14. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné. Dice, le dio ¿qué cosa? A Hebrón. Entienda que el término Hebrón o el pasaje Hebrón sí significa pacto, alianza, o otros mencionan que significa comunión o también fraternidad. Verso 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, es decir, hasta cuando fue escrito, el libro de Josué, hasta hoy. Y dice en la parte final: por
cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué causa Dios le concedió tanto a este hombre? La Escritura nos da el secreto. Dice la Biblia, ¿por qué? Porque había cumplido, dice, cumplidamente seguido ¿a quién? A Jehová, Dios de Israel. Yo quiero compartirles, mis queridos hermanos, unas palabras de un autor que hizo un análisis referente a este texto. Dice así: así fue como Hebrón vino a ser heredad de Caleb, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová su Dios. ¿Qué implica esto? Menciona ese autor. El Señor nos dice aquí, nos permite ser fieles y nos permite darnos lo que le pedimos solamente cuando cumplimos eficazmente y consecutivamente todas sus ordenanzas. ¿Qué es lo que entiendo, mi querido hermano, de esta pequeña reflexión? No puede o no podemos, mis amados hermanos, no podemos disfrutar o no podemos de alguna manera obtener de Dios lo que Él nos quiere dar si solamente cumplimos las cosas que Dios nos manda de manera parcial o de manera ineficaz. ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces cumplimos ciertas demandas bíblicas y nos olvidamos de otras demandas bíblicas. Solamente nos ajustamos en las cosas que de pronto sí nos encontramos con mayor voluntad de hacerlas, pero otras no las hacemos. Y cuando estamos en esa condición y pedimos a Dios que nos otorgue algo, de seguro la mano de Dios se va a detener y no vamos a ver su gloria, ni mucho menos victorias, así las estemos buscando, así estemos orando, así estemos de alguna manera solicitándole constantemente a Dios. Mis queridos hermanos, de hecho fue un denominador común en muchos reyes de Israel hacerle caso a la palabra en una parte y dejar por otra descuidado lo que Dios también había ordenado. Eso condujo al fracaso a muchos reyes dentro de la nación de Israel. No así en la vida de Caleb. Dice la Biblia en la parte final del verso 14, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová. Veamos casos con respecto a lo que estamos hablando. Acompáñenme a la primera carta de los Reyes, en el capítulo número 22. Primera carta de los Reyes, capítulo número 22, más adelante de Samuel. ¿Lo tienen? Veamos la condición de un rey. Primera de Reyes, capítulo número 22, verso número 43. Veamos lo que nos dice a manera de ejemplo, con el rey Josafat. ¿Ya lo tienen? Y anduvo, verso 43, Primera de Reyes capítulo 22, verso 43. Y anduvo en todo el camino, dice ahí, de Asa, su padre, era padre obviamente de Josafat, sin desviarse de él. ¿Y qué dice la Biblia? Pongan asunto a esto. ¿Qué cosa? Haciendo, dice ahí, lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, usted hasta leer hasta ese pasaje, hasta ese punto seguido, cuando usted se detiene ahí, usted dice, perfecto, la vida de Josafat fue una vida ejemplar. Pero mi amado hermano, continúe leyendo y mire la contradicción. Es verdad, hizo lo recto, pero no hizo todo lo recto. Mire lo que dice el texto. Con todo eso, mire que él era rey. Con todo eso, los lugares altos, es decir, los lugares de adoración o de idolatría, no, ¿qué dice ahí? No fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún, dice, y quemaba incienso en ellos. Amado hermano, ¿qué es lo que a mí me trae este texto bíblico? Con la enseñanza de Caleb.
Sí, la gente seguía a Dios. Yo no digo que Caleb no seguía a Dios, seguía a Dios, pero Caleb se distinguió de entre los demás siervos. Caleb logró cumplir constantemente, eficazmente la voluntad de nuestro Dios. A diferencia, por ejemplo, del rey Josafat que hemos leído, hacía lo recto, pero no ha sido lo completamente recto que Dios demandaba. Así como este rey, muchos reyes claudicaron de la misma manera. Mi amado hermano, no podemos seguir a nuestro Dios viviendo su palabra de manera, diríamos así, imparcial. Debe de ser total para que exista realmente una bendición de Dios genuina en nuestras vidas. Usted y yo debemos de identificarnos como creyentes, no solamente una parte de los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir para los tiempos actuales? Usted no puede, mi amado hermano, yo no puedo decirle a Dios, está bien Señor, yo te voy a obedecer, solamente pongo el ejemplo, sin diezmando, pero no puedo salir a predicar. Yo voy de pronto a obedecerte, se me ocurre orando, pero eso sí, yo no voy a leer tu palabra. Yo voy a servirte de pronto viniendo a los cultos, pero eso sí, no me pidas que me ponga a orar, porque tú sabes que yo soy dormilón. Mi querido hermano, a Dios se le debe de obedecer, como lo dice Caleb en ese término cuando Josué da la ciudad de Hebrón o el monte de Hebrón, dice, porque Caleb había seguido a Dios cumplidamente. Este hombre fue detallista, no dejó nada al azar. Todo lo que Dios le pedía, él lo cumplía. Tomando como referencia a otros reyes, miremos, mis queridos hermanos, estas mismas, y diríamos así, incongruencias. En la segunda carta de los Reyes, en el capítulo número 15, mire lo que nos dice el Señor. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 15. Nuevamente sale a relucir la vida de otro rey. En el versículo número 3 y 4, hablando del rey Azarías, dice la Biblia, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Pero mire lo que dice otra vez el verso 4. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Podríamos decir, ¿cómo es posible que alguien que haga lo recto, si es decir, lo que le agrada a Dios, todavía permitía que el pueblo rinda culto, diríamos en este caso, en un lugar que Dios no lo había permitido, que era el templo en Jerusalén mismo? Aún más en la misma carta de Reyes, pero en el capítulo 15, pero en el verso 34 y 35, mire cómo esto era una constante en muchos reyes. Segunda de Reyes, capítulo 15, pero ahora el verso 34 y versículo 35, hablando del rey Jotam. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Verso número 35. Con todo eso, es decir, igual, así como hizo lo recto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta, dice ahí, de la casa de Jehová. Mire, es decir, era un hombre que buscaba lo recto e inclusive contribuyó para la casa de Dios haciendo algo dentro del templo del Señor. Pero aún así, él tenía, mi amado hermano, el poder, por así decirlo, político y militar para poder detener la idolatría en medio de su pueblo, pero no lo hizo. No dio la orden o no estableció los parámetros para el pueblo para que abandonara la idolatría. Mi amado hermano, recuerde, no podemos seguir al Señor acertando en algunas cosas y en otras no. No podemos servir al Señor, mi amado hermano, de esa manera, porque de lo contrario podría ocasionar esto en nuestra vida dos cosas, y las he apuntado. La primera,
podría retrasar sus planes, Dios, para nosotros, o simplemente anular sus promesas para nosotros. Mire estos dos principios. Si uno sirve a Dios no de manera cumplida, es decir, de una manera eficaz, eficiente, puede suceder dos cosas en nuestra vida. La primera, o podemos ver de manera retrasada sus planes para nosotros, o Dios bien puede anular sus promesas para que éstas en nuestras vidas no se cumplan. Mi amado hermano, usted no le puede agradar, sí, de pronto, como hijo a su padre, diciéndole: está bien, papá, yo voy a pasar en todas las materias, pero en una me voy a quedar. Voy a ser excelente, te voy a traer 10 sobre 10 en matemática, pero en inglés voy a sacar 0. ¿Cómo usted se sentiría, mi querido hermano? Sí, imagínese que también eso mismo le diga al esposo: está bien, yo te voy a traer el arroz, te voy a traer de pronto la leche, pero eso sí, nunca de mí me pidas que traiga ni carne ni pollo. Es decir, las carnes yo no las voy a traer, yo no te las voy a suplir. Usted dirá: hermano, pero eso está mal, de esa manera no se puede comer, sí, o de esa manera en el caso del hijo no se puede, sí, sentir satisfacción. De la misma manera que eso puede causar incomodidad a usted, mi amado hermano y hermana, de la misma manera cuando a Dios no le obedecemos cumplidamente en todo lo que Él nos demanda, Dios también sentirá apatía por nosotros al ver que sus hijos no son fieles en todas las áreas. Sí, es como tratar de decirle: Señor, yo voy a evangelizar, voy a venir a los cultos, voy a orar, voy a hacer de pronto, a prestar servicio, pero eso sí, no me pidas ni un solo centavo porque no voy a ofrendar y no voy a diezmar. Es de la misma manera, mis queridos hermanos, debemos de entender que en la eficacia de la obediencia, entonces podríamos nosotros considerar que Dios nos está también otorgando su preciosa bendición. Algo que es importante dentro de esta enseñanza es lo que Josué hace con la bendición que él logra tomar, sí, por medio de la fuerza. Mira lo que nos dice en el versículo número 13 del capítulo número 15 del libro de Josué. Los primeros 12 versículos los vamos a leer, pero son simplemente los límites de todo lo que en este caso Caleb logró tomar, sí, por medio de su tribu, Judá. Verso 13: mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre, dice ahí, ¿entre quiénes? Dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, recuerde que Kiriat Arba es la misma, sí, Hebrón, así se llamaba antes de ser conquistada. Kiriat Arba, dice, padre de Anak, que era de los gigantes, que es Hebrón. Recuerde que Hebrón significa pacto o alianza, o otros también le dan el significado de comunión o fraternidad. Versículo número 14. ¿Qué hizo Caleb? Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anak, es decir, a los 3 príncipes, ¿sí?, de Anak. ¿A quién? A Sesai, a Aimán y a Talmai, hijos de Anak. De aquí subió contra los que moraban en Debir, es decir, más alto todavía, contra los que moraban en Debir. Y en el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Verso número 16. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y eso lo vamos a ver después. Pero, mi amado hermano, Caleb tomó o no tomó Hebrón, peleó o no peleó por ella, peleó por ella, y lo más importante, la obtuvo. Dirán muchos hermanos: Caleb era un hombre espiritualmente hablando realizado. Pero otros pueden decir: hermano, pero Caleb de pronto, sí, es verdad, tomó con lucha y fuerza ese precioso lugar, porque recuerda esto, no hay más lugar, sí, diría yo, seguro que las regiones altas. Sí, de hecho, todo estratega militar prefiere
prefiere sin poner su base en lugares altos para tener estratégicamente la ventaja en contra de sus enemigos. De hecho, mi querido hermano, cuando uno analiza la historia, sobre todo de Roma, sí, Roma fue de alguna manera la ciudad central del Imperio Romano, pero de manera estratégica luego fue trasladada su capital a Constantinopla por el emperador Constantino. ¿Por qué? Usted recuerda un viejo adagio que dice que todos los caminos conducen a Roma. Sí, es una frase que se utiliza para poder llegar a un lugar, sí, de manera de pronto muy conocido o común. De la misma manera como todos los caminos conducían a Roma, todos los enemigos se encontraban en Roma, y Roma siempre estaba propensa a caer en manos de los enemigos. Para poder, diríamos, salvaguardar la ciudad, Constantino se traslada a la capital, a Constantinopla, un lugar que quedaba en una cordillera prácticamente inaccesible para los enemigos, y ahí establece, sí, su trono. Mi amado hermano, Hebrón era un lugar alto, fortificado, un lugar muy bien ubicado. Pero Caleb, prototipo también diríamos de Cristo, luego de que Caleb la conquista, luego de que Caleb a los 85 años la toma, Caleb no se queda con Hebrón. Mi amado hermano, usted dirá, ¿cómo? Caleb no se quedó con Hebrón, siendo esta su herencia, siendo él, mi amado hermano, un ícono de la fe que debió haber tenido no solamente Hebrón, sino toda la mejor de las llanuras, el mejor de los valles, estando a lo mejor de pronto al pie de los ríos. No, mi querido hermano, Caleb no se queda con Hebrón. Caleb regala Hebrón a quienes, a los sacerdotes, luego de que la conquista. Mi querido hermano, acompáñeme por favor a la escritura y veamos lo que dice Josué capítulo 21. Muchos mencionan la conquista de Hebrón, pero no recuerdan qué fue lo que hizo Caleb con Hebrón. Hebrón la tomó con esfuerzo, con bendición de Dios, pero cual buen creyente, sí, así como Dios le había concedido la victoria, ahora Caleb daba de gracia lo que de gracia su Dios le había dado. Josué capítulo 21, versículo número 8 al verso número 13. ¿Lo tienen? Y de aquí vamos a extraer una preciosa lección también espiritual. Josué capítulo 21, versículo número 8 al 13. Recuerde el prefacio del capítulo 21, dice: ciudades de quiénes, de los levitas. Verso número 8. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos. Recuerde qué significaban los ejidos. Eran las tierras que servían para pastar. Sí. Dieron, dice la Biblia, verso número 8, con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá, recuerde que de dónde era Caleb, de la tribu de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas ciudades que fueron, dice ahí, nombradas. Verso 10. Las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron, ¿qué tierra les dieron? ¿Qué tierra? Kiriat Arba. ¿Qué era la tierra de Kiriat Arba? Era Hebrón, Kiriat Arba, del padre de Anac, dice, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, es decir, la parte más selecta, el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas, ¿a quién le dieron? Mire, en la conquista, en la gana, en la toma,
sí, pero a la hora de, amado hermano, sí, de entregarle para su Dios, porque el sacerdocio representaba, sí, a Dios mismo en esa tierra. Y Caleb toma lo que más le costó trabajo conquistar y se lo termina poniendo a los pies de los levitas. Se lo termina poniendo a los pies del sumo sacerdote. Mi amado hermano, qué distinción la que hace Caleb. ¿Sí? Y esto, mi amado hermano, nos sirve también para nosotros en la actualidad. Cuando tú oras por algo, ¿por qué sí mismo es, diríamos así, en sustancia, en propósito? Sí, la razón de tu oración, para beneficiarte tú o que se beneficien los demás. Para beneficiar a tu Dios o para beneficio simplemente propio, es decir, un beneficio egoísta. Mi amado hermano, cuánta gente recibe de Dios grandes cosas y cuando las tienen no las ponen al servicio de su Dios. Cuando Dios les permite conquistar Hebrón, cuando Dios les permite tomar a los gigantes, cuando Dios les permite que sus esposos y sus mujeres que tenían corazones endurecidos vengan a sus pies, ya no los dedican al Dios que se los dio por promesa. Ya no les da, mi amado hermano, sin la voluntad de devolverle a Dios lo que Dios mismo les dio a conquistar. Mi amado hermano, la Biblia dice que ahora eran los sacerdotes que eran la tribu de Leví, en el verso número 12, mas el campo de la ciudad y sus aldeas las dieron a Caleb, hijo de Jefoné, por posesión suya. Qué preciosa lección espiritual para nosotros. ¿Cómo estamos orando, mis queridos hermanos? ¿Solamente para mí? ¿Para que el Señor haga algo solamente conmigo? ¿Qué hay de tu oración por los demás? ¿Qué hay de aquello que Dios te ha permitido obtener, como ese Hebrón, como ese lugar tan difícil de acceder, pero que Dios en su misericordia te lo dio? Se lo has vuelto a dar al Señor para que el Señor haga de ese lugar su tabernáculo, haga de ese lugar un culto precioso día a día para el beneficio de tu propia vida y de toda la iglesia de Cristo. Mi amado hermano, el Señor nos dice en el verso 11 que les dieron Kiriat Arba del padre de Anat, la cual es Hebrón. ¿Quieres ver un ejemplo muy práctico? Mira, mi querido hermano, una mujer tuvo que conquistar una terrible cumbre para obtener una bendición. Y luego de que Dios le dio el monte que ella no podía alcanzar, cuando ella vio que Dios le había concedido ese monte, ella vino y se lo devolvió al Dios que le había dado la victoria. Acompáñame a la primera carta de Samuel. En el capítulo número 1. Primera carta de Samuel. ¿Lo tienes? Versículo, sí, voy a leer, sí, del versículo número 1 en adelante. Pongamos atención. Hubo un varón de Remataim de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía Elcana dos esposas o dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote. ¿Cuáles eran el nombre de sus hijos? Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana, recuerden que era el esposo, ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte escogida,
porque amaba a Ana, aunque Jehová, óigalo bien, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, es decir, ¿quién? Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Miremos, mi amado hermano, unos antecedentes. Penina y Ana eran mujeres de Elcana. Amén. Penina, dice la Biblia, que año a año, cada vez que les tocaba ir a la casa de Dios para llevar ofrenda de holocausto a su Dios, ella sí molestaba e incomodaba a Ana, porque ella iba llena de hijos, mientras Ana simplemente iba sola, como solía acostumbrarlo cada año, porque el mismo Dios no le había permitido que pueda tener hijos. Amado hermano, para ella, sí, su montaña, su Hebrón, su monte, era, mi querido hermano, sí, la infertilidad que tenía. Esa era su lucha, esa era su batalla, esa era su situación que ella quería desde lo profundo de su corazón conquistar. Eso es lo que ella quería obtener de parte de Dios. De pronto en la actualidad ya no hay más montes como Hebrón, pero sí hay situaciones que pueden constituirse un Hebrón para cada uno de nosotros, pero dependerá de nuestra perseverancia e insistencia el poder obtener ese lugar, o el poder obtener esa victoria o esa vida que tú tanto has venido solicitando de parte de Dios. Recuerde que esta otra mujer, es decir, Penina, le decía todos los años: tú eres estéril, Dios te ha maldecido, tú no puedes tener hijos, mírame a mí, voy abundante, soy floreciente, todos me aplauden, todos me señalan como una mujer, sí, que ha conquistado, que ha podido ser, sí, fructífera en su casa. Tú eres un árbol seco, tú no puedes tener este privilegio. Yo soy madre, yo conozco lo que es amamantar, tú no lo sabes, tú vas a morir así porque Dios te ha castigado. Así la irritaba Penina a Ana. Amado hermano, eso desmotivó a Ana. Veamos cómo reacciona esta mujer. Versículo número 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual, ¿qué hacía Ana? Lloraba y no comía. Verso 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, es decir, en la casa del Señor. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, es decir, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto, es decir, hizo una promesa, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que diereis a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, es decir, el sumo sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, es decir, por una mujer borracha. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria?
digiere o pasa tú, dice, y tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy mujer atribulada. Dice, perdón, yo no soy, ¿sí?, una mujer atribulada de espíritu. Yo soy, perdón, una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Es decir, que ella oró largamente. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Qué sucedió, mi querido hermano y hermana? Luego de que esta mujer salió del templo, regresó con su esposo, regresó otra vez a su diario vivir, y Dios le permitió que al estar con su marido Elcana, ella pudiera concebir. Versículo número 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová, ¿qué dice la Biblia, mi amado hermano? Se acordó de ella. Mi amado hermano, ¿por qué tú piensas que Dios no se acuerda de ti? O que Dios, como muchos suelen decir, mi amado hermano, Dios ya no me oye, ya Dios se ha olvidado de mis oraciones. No, mi querido hermano, el hecho de que Dios te tenga en espera no significa que Dios te ha olvidado. ¿Se acuerda? Sí, cuando usted está tras un consultorio esperando su turno, con qué desesperación usted dice, ¿y a qué hora entro? ¿Y a qué hora me toca a mí? ¿Y a qué hora me chequea? ¿A qué hora me llama? Mi amado hermano, Dios muchas veces nos tiene en un salón de espera. Hay quienes que no logran, mi querido hermano, en la paciencia esperar su turno, sino que se paran, no, yo me voy. ¿Verdad? ¿Cuántos se han ido de los consultorios así? O de una fila de un banco. Entra a ver la cola, uy no, está lleno, y se va. ¿Qué hay si Dios cada vez que quiere darte, porque quiere darte lo que te ha, si lo que Él te ha prometido, pero al ver la larga cola dice, no, vengo otro día, pero cada día que va siempre está lleno? Puedes hacer dos cosas, o seguir escapando, o te decides a entrar y a esperar, ¿qué cosa? Tu turno. Mi amado hermano, Elcana y Ana, sí, eran, mi querido hermano, sí, más allá de Penina, era un matrimonio común y corriente. Pero Dios, al esperar, mi amado hermano, el tiempo de Él, dice en el verso número 19, Jehová se acordó de ella. Verso número 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Qué hizo ella con Samuel? Dijo, hermanos, he conquistado mi Hebrón, me subí a ese monte, lo tengo, este hijo es mío, este hijo no me lo arrebata nadie, así se muera Elcana, este de aquí lo retengo porque Dios me lo dio y punto. ¿Qué hizo ella con su bendición? Usted conoce el desenlace, claro que sí. Avance por favor en el versículo número 23 y mire la forma de actuar de esta mujer. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, es decir, hasta que pase el periodo de la lactancia, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.
Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí ¿a quién? ¿Cómo actuó Caleb, mi querido hermano? Caleb tomó algo imposible para otros, pero él de 85 años lo tomó. ¿Qué hizo luego de que lo tomó? Se enseñoreó de él y dijo: no, aquí ya no viene nadie, aquí vivo yo, porque lo he logrado obtener con mi esfuerzo, con el esfuerzo del Señor. Sí, pero esto es solamente mío. No, mi amado hermano. Al igual que Ana, que hizo luego de que obtuvo la bendición que Dios le dio, se la volvió a dar a quien sí se la había dado. Mi amado hermano, retornando por favor a Josué capítulo número 14. Nos dice el Señor: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar. Perdón, ¿sí estamos bien? Sí, capítulo 14, versículo número 14, 14, perdón. Josué 14, verso 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné Cenoseo, hasta hoy. Por cuanto, dice ahí, había seguido, ¿qué cosa, mi amado hermano? Cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Arba, porque Arba fue hombre grande entre los anaseos, y la tierra, dice ahí, descansó de la guerra. Mi amado hermano, extraigamos pues las lecciones espirituales que Dios nos ha dado a conocer en esta noche. La primera, mi amado hermano, si no podemos obedecer a medias a nuestro Dios. No podemos congraciarnos con Dios en unas cosas y le causamos amarguras en otras. Si hemos decidido ser cristianos, si hemos decidido, mi amado hermano, profesar el Evangelio, hagámoslo como por ejemplo de la A a la Z. No diga solamente voy a vivir la palabra en las vocales y en las consonantes, ahí yo no le obedezco. O a la inversa, le obedezco en las consonantes, pero las vocales no las quiero usar. Mi querido hermano, si el Señor lo ha pedido, todo debe de ser dado para nuestro Dios. Nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser debe de ser dado a nuestro Dios. No le pongas peros al Señor para obedecerle. No pongas, mi querido hermano, tus prioridades a las prioridades de Dios. Cuando Dios reclama lo que es suyo, siempre recuérdalo, lo hará para beneficio nuestro. El Señor no nos pide, nuestra vida para perjudicarnos, pide nuestra vida para bendecirnos mucho más, mi amado hermano, de lo que tú y yo podamos pensar. Y como segunda parte dentro de esta lección, recuerda, si Dios te logra dar el monte que para ti es imposible alcanzar, pero si Dios te lo logra dar, mi querido hermano, no te olvides de volvérselo a poner a sus pies, porque de gracia recibimos y de gracia también debemos de dar. Amén. Que la gloria sea para el Padre, Padre, Hijo y